Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos nosotros con este sexto domingo ya del tiempo ordinario. Estamos el 16 de febrero, quiere decir que ya estamos en América, tuve la mitad de nuevo del tiempo del segundo mes del año 2025. Y el Señor, como siempre, que viene a nuestro encuentro a través de su palabra. Y hoy el libro de Jeremías nos acompaña con el capítulo 17 del 5 al 8. Así habla el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, mientras su corazón se aparta del Señor. Él es como un matorral en la estepa que no ve llegar la felicidad. Habita en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhóspita. Bendito el hombre que confía en el Señor y en Él tiene puesta su confianza. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que se extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso. No se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. Queridos amigos, esta es la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro hoy en este domingo. ¿Y qué nos dice Jeremías? Y justamente para reconstruir nuestra vida, porque Upea dice la Jerajina ya ve que reconstruye. Ya veo como Upea dice la Jeremías. Y entonces nos dice, atención, maldito es el hombre que confía simplemente en el hombre y busca su apoyo en la carne. Upea ñandénica tumo lleva, si yo que fuera lleva el ayapuja. Porque el que confía simplemente en sus fuerzas, el que confía simplemente en las cosas superficiales de este mundo, el que se queda simplemente en las cosas del mundo, no llega a su plena realización. Y peor todavía, queridos hermanos, sabiendo que las riquezas que Dios nos ha dado es para ser utilizadas en la comunidad, ser ofrecidas a la comunidad. Cuando uno solo o dos o tres se adueñan de las cosas del mundo, después hacen que los demás también sufran a causa de él. Hapealo y coagina ñanenetame, hapealo y coagina en el mundo entero. Estamos en la plata de estamos en la de las cosas superficiales. Confiar simplemente, dice, y apoyarse en la carne. Confiarse simplemente en el hombre como tal. Y pensar que ahí está toda la felicidad y que ahí termina la vida del hombre. Queridos amigos, este es un pasaje sapiencial. Sapiencial dice y Purula acá. Utilizar la inteligencia y darnos cuenta qué es lo esencial y lo fundamental para que nosotros hagamos un camino de salvación. A salvación pepe senoco dice y lleva peñan de yar. Oña y cuame es anguaisha o me iñan de pepe arrure. Apeagos dice vivir en la dignidad de los hijos de Dios, ser felices, realizados, plenificados. Nosotros, queridos hermanos, cada uno de nosotros hemos recibido cualidades maravillosas de parte de Dios para que pongamos al servicio de la humanidad, del hombre, de esta comunidad que está a nuestro lado. Entonces pero para eso tenemos que confiar, había sido, en el Señor. Muchos ponen simplemente toda su capacidad y confía simplemente en sí mismo o en el hombre y busca su apoyo en las cosas superficiales, en la carne. Y aparta, dice, su corazón del Señor. Aparta su corazón del Señor.
Hay muchos de nosotros, lastimosamente, ¿verdad?, que han apartado el corazón de Dios. Pero recuerden que apartar el corazón de Dios es justamente no trabajar en una forma intensa a favor de la misma sociedad, de la misma comunidad. Eso quiere decir apartarse de Dios. Porque algunos llega ahí está se plata, llega ahí está va, pues se copia, se. Bueno, está bien. Primero luego ya está apuntando de un aspecto muy egoísta. Y segundo dice, pero llego ahí nace de Sara y peñan de Yarabe. Llego peñan de Yarabe siempre. Pero, ¿qué clase? ¿O qué clase de Dios? Simplemente es un Dios que le quiere manejar a su antojo. Yo y Dios. Hey, esa protestante, yo me confieso con Dios. Yo y Dios. Ahora entonces, se pone pero sin embargo, hoy el problema es la de la pisani. Y entonces, como dice San Juan, ¿cómo podés decir que amás a Dios si no amás a tu prójimo que está a tu lado? Dios se manifiesta en el hombre. Dios se manifiesta en la comunidad. Dios se manifiesta entonces en esa actitud que nosotros tenemos para con nuestra comunidad. La palabra de Dios, la Biblia, queridos hermanos, se escribe para la comunidad. No se escribe de una manera solamente de yara gente hoy. A vender ella pola ella posea. De mondad, de yapú o lo que sea, pero solamente porque vos decís, yo estoy con Dios y yo le rezo a Dios. Pea, da el cristianismo. Pellicua bonana. Pea, da el entonces seguimiento de Jesucristo. Y menos todavía entender o saber lo que significa la palabra de Dios. Porque entender lo que significa el compromiso al que nos llama la palabra de Dios es un continuo comprometerse con la comunidad. Queridos amigos, es esencial y fundamental entonces esto que nos está diciendo Jeremías. Maldito el hombre que confía en el hombre y busca su apoyo en la carne, porque su corazón está apartado de Dios. Él es como un matorral en la estepa, que no ve llegar la felicidad. Algunos ejemplos interesantes es como vivir en el desierto. Habitamos entonces en la aridez del desierto, en una tierra salobre e inhóspita. Yo que fuera la persona o aquel que dice ser seguidor del Señor, pero está viviendo de esta manera. Quiere decir que se encuentra en un lugar desierto. Quiere decir que su vida no está en función de la propia comunidad, en función de sus hermanos. Él es como un árbol plantado ahora, aquel que confía en el Señor. Y bendito es el hombre, bendito es el hombre que confía en el Señor. Y nos pone también una linda comparación, es como el árbol plantado al borde de las aguas, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso. En la medida en que nosotros estamos cerca de Dios, en la medida en que nosotros nos arraigamos y buscamos esa fuente que es el agua, esa fuente que es Dios mismo, entonces nosotros vivimos de acuerdo a lo que Él nos está pidiendo, de acuerdo a sus preceptos. Y por eso dice, no teme cuando llega el calor y su follaje se mantiene frondoso. De allá que lleva, porque jamás vamos a estar en la aridez. Siempre vamos a estar, queridos hermanos, recibiendo esa fuerza y esa gracia del Señor, porque estamos allí, bebiendo de la fuente que es Dios mismo. Y no se inquieta en un año de sequía y nunca deja de dar fruto. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia especial también para nosotros. Nosotros estamos haciendo todo un camino, ya estamos en el 6º domingo del tiempo ordinario. Y así, en este tiempo, el Señor nos pide que nos centremos en lo esencial y lo fundamental. Confiar en Dios, confiar en el Señor. No confiar simplemente en los bienes o en las cosas del mundo, porque las cosas del mundo no nos darán la plena felicidad ni la realización como hijos de Dios. Pidamos esta gracia entonces en este domingo.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio los malvados serán como la paja, barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Queridos amigos, estamos con Ñande Yarañe Dominical, sexto domingo del tiempo ordinario. Estamos haciendo nuestro camino. Estamos nosotros entonces, queridos amigos, reflexionando sobre cómo llevar adelante nuestra propia vida. Después de haber pasado los momentos más fuertes, ¿verdad? Que fueron los momentos de Adviento y sobre todo el momento de la Navidad. Peñande Yara o Uñande Abitebe lleva. Peñande Yara oye cual cañande, de una manera más particular al pueblo judío, nacimiento de Jesucristo, 25 de diciembre. Pero no se queda en un grupito lleva, sino que se manifiesta a todos. Upea Coriñante, ya en la Epifanía, los Reyes Magos. Esa es la universalidad, la catolicidad para todos, queridos amigos, viene el Señor. Y luego un compromiso real, personal con el Señor. Opea la bautismo. Entero vetea, cada uno de nosotros hace su compromiso con el Señor y se compromete en la secuela Christi, el seguimiento de Jesucristo.
Y ya estamos, decíamos, en el sexto domingo del tiempo ordinario. Nos presentaba esa primera lectura desde el libro de Jeremías. Maldito el hombre que confía simplemente en sus riquezas, que confía simplemente en el corazón del hombre, que confía simplemente en lo que alguien que es de la misma naturaleza o de la misma creación y guía nuestro espíritu, nuestro corazón o nuestras decisiones. Entonces, y la segunda lectura hoy la tomamos de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Estamos en el capítulo 15, del 12 al 16, versículos 20. Hermanos, si se anuncia que Cristo resucitó de entre los muertos, ¿cómo algunos de ustedes afirman que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. En consecuencia, los que murieron con la fe en Cristo han perecido para siempre. Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Queridos hermanos, pareciera, ¿verdad?, aquí que Pablo estuviera discutiendo con algunos que no aceptan absolutamente y no creen, no simplemente en la resurrección de los muertos, sino que en la presencia de un Dios vivo, la presencia de un Dios que nos llama siempre a la trascendencia. Primera lectura y que decía, maldito el hombre que confía en el hombre. Después el Salmo responsorial también, si estuvimos atentos, dice, feliz el hombre que pone en el Señor su confianza. Feliz el hombre que pone en el Señor su confianza. Este es el Salmo 1, que es justamente la introducción que nos da al Salterio, a los 150 salmos que tenemos. El número 1 nos dice, ¿verdad? Aquí te voy a traer y poner a disposición la experiencia del hombre desde dos ángulos o de dos puntos de vista. Aquel que confía simplemente en el hombre, que al final de cuentas, es un maldito. ¿Por qué? Y porque se muere. Eso es caduco. Eso no continúa. Y la segunda parte, y que nos describe muy bien esta carta, la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, en este capítulo 15, que nos dice, hay algo más después de nuestra vida aquí en la tierra. Y eso es mirar hacia lo trascendente, el alma, que busca, el alma, que lucha por ese encuentro personal con Dios. El alma que está siempre, ¿verdad?, buscando, como dice el mismo Salmo, como la sierva que busca aguas. Esa es la fuente que el Señor nos ofrece. Y entonces nos dice, realmente, si nosotros no creemos en la resurrección del Señor, si Cristo no ha resucitado, entonces nosotros somos los hombres más dignos de lástima. Los hombres más dignos de lástima. Porque solamente estaríamos viviendo de las cosas pasajeras. Solamente nosotros estaríamos viviendo de las cosas que encontramos en la naturaleza. Sin embargo, el Señor nos dice, la naturaleza yo les pongo a ustedes, pero para algo mucho, mucho más importante. ¿Y qué es lo más importante, queridos hermanos, que nosotros recibimos de esta naturaleza y de esta creación que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo más importante? El sentir nuestra propia trascendencia, el sentir y entender el camino que Dios nos da hacia un encuentro personal con el Señor. Pero upeamos hoy ñandeña moñe pero no sé yo qué fuera. Apea ñandeña moñe pero ave. Kowe ape arejina ñandeña ñanduja yajesha. Peñandere coendo paijago ave. Peñandere coe. Oye proyectajina o mañajina. Amomo mbere ñandeña mañajina. Es la proyección hacia el encuentro trascendental con el Señor. Y por eso justamente Pablo insiste en este elemento. Porque si los muertos no resucitan, dice,
Tampoco Cristo resucitó. Esta es la experiencia que nosotros tenemos que hacer y es la experiencia que hicieron los apóstoles. ¿Por qué ellos se ponen después en el seguimiento de Jesucristo? Y porque han experimentado esta presencia resucitada de Cristo en la vida de ellos. Toda la Biblia y todo el Evangelio, principalmente el Nuevo Testamento, se escribe desde la experiencia del encuentro personal con un Cristo resucitado. Apearé a Pablo e Ina, porque si los muertos y para nosotros no hay resurrección, quiere decir que Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es inútil y sus pecados no han sido perdonados. Claro, en la lógica, queridos hermanos, de Dios, de la historia de la salvación, lo que Él presentó al hombre y lo que Él nos ha regalado, justamente nos dice que Cristo, con su pasión, muerte y resurrección, nos ha redimido. Cristo, con su pasión, muerte y resurrección, nos ha dado vida nueva. Apeañan de ella era resurrección. Resurrección significa ser redimidos. Resurrección significa resurrección. Mirar y entender y darle sentido a nuestra existencia. Así es que, queridos hermanos, somos nosotros quienes hoy recibimos esta gracia, este don y este regalo de parte del Señor, porque el Señor ha resucitado. Y si el Señor ha resucitado, quiere decir que nos ha liberado a nosotros de nuestros pecados. Y ser liberados del pecado quiere decir que somos liberados de nuestras esclavitudes. Ser liberados de nuestras esclavitudes quiere decir que nosotros ahora tenemos toda la fuerza de mirar hacia adelante. Sino que ser capaces de vencer todos los vicios, la caña, yeco, ñan de poco, ñan de montaña, ñan de yapu, ñan de corrupto, ya es yapata, la ya es yacuano, ya es peano y resurrección. Levantamos la vista y confiamos en algo más importante que justamente nuestra propia trascendencia, el encuentro con Jesucristo en la vida de Dios. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Dominical. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros con este Evangelio de San Lucas. Hoy en el capítulo 6, versículos 12 al 13, 17 y luego del 20 al 26. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos y los dio el nombre de apóstoles. Al bajar con esto, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: «Felices ustedes,
los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que están satisfechos, porque tendrán hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Hay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Queridos amigos, esta es la versión de Lucas de las bienaventuranzas. Pero fíjense cómo comienza, así como Mateo comienza, que Jesús dice que sube a la montaña, se sienta, es decir, como un catedrático, como un maestro y enseña. Coave, Lucas esa caña de que Jesús, antes de comenzar a decir su discurso, sobre todo se pone en oración. Vean la primera cosa hoy esa caña de Ave San Lucas. Jesús se retiró a una montaña para orar. Retirarse a la montaña, así como Jesús siempre lo hacía, esto significa en el lenguaje bíblico encontrarse con Dios. La montaña puede ser el lugar, según los griegos, ese lugar, el Olympus, el lugar donde viven y habitan los dioses. Subirse a la montaña, ¿cuál es nuestra montaña? ¿Cuál es ese lugar donde nosotros subimos o nos encontramos con el Señor? Por eso decíamos en esas otras lecturas, ¿verdad? Del inicio de este domingo, maldito el hombre que confía simplemente en el hombre y no tiene esa montaña, es decir, no tiene ese lugar, no tiene ese tiempo para arrodillarse ante Dios, para ponerse en manos suplicantes para decirle al Señor, Yara, llego igual Andrés indica tu moijamba de vela ya. Si yo que fuera, upea que naña muy ne acá me lleva. Porque hay mucha gente que cada vez más, como decía esa primera lectura también, simplemente dejamos de Dios, le dejamos aparte a Dios, mientras su corazón se aparta del Señor. Entonces, y eso es por educación. Es decir, nos educamos falsamente poniendo toda nuestra confianza en las cosas terrenales. Niña ne cajome da ya huera jamoy. Uma será se abuela a veces décime ne mandu ana pere manota ovejina entonces ni oí que hay mo alandere hata nin de zapatu ne la jamoy la ne cajome nin de zapatu, porque ella también fue descalza, porque ella quería ir así, ¿verdad? En el cajón. Queridos hermanos, es tan importante este momento de un encuentro personal con Dios para darle sentido a nuestra vida. El encontrarnos con Dios nos da el sentido de nuestra propia existencia. Si nosotros no le tenemos a Dios, es por eso que después vamos detrás del dinero, vamos detrás de las cosas superficiales. Somos sangurrientos, cada vez queremos más, cada vez pisoteamos a los demás, ¿entienden? Ñañemos ahí contra los demás, ¿por qué? Y justamente porque nos apartamos del camino de Dios. Cuando hace esto, entonces, nos hace entender que la oración es esencial y fundamental y que no es de un solo momento. Dice, pasó toda la noche en oración, toda la noche en oración. Queridos amigos, esto también es esencial. Que es solamente un momento y un instante de nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser oración. Ahora justamente podemos pensar y entender desde la vida de San Juan Bosco. Dice que el abogado del diablo, se llama así, ¿verdad? En el momento del proceso de canonización de un santo, dice que el abogado del diablo decía y se preguntaba a San Juan Bosco, ¿cuándo rezaba este sacerdote? Porque este sacerdote trabajaba demasiado, tenía demasiadas actividades.
Este sacerdote trabajaba con los niños, con los jóvenes, tenía que visitar a los condes y a las familias adineradas para poder pedirles los recursos económicos y mantener a más de 1000 niños que tenía en su oratorio, a quienes les daba educación, les daba pan, les daba trabajo y les daba la posibilidad de salir del mundo del suburbio, ¿verdad? Entonces, este abogado del diablo decía, ¿qué santo va a ser este? La respuesta, queridos hermanos, que le ha dado hasta el mismo Papa, ¿verdad?, que lo ha canonizado, decía, tenés que preguntarte, ¿cuándo no rezaba San Juan Bosco? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. ¿Cuándo verdaderamente el cristiano está sin rezar? Tiene que ser una oración continua. Vamos a peñan de corazón o sea, rezar continuamente, pasar toda la noche en oración, lo que hace Jesús significa un encuentro personal ante todas las cosas que hacemos. Entonces, queridos hermanos, si estamos en una oración continua, le llaman así, nunca vamos a robar, nunca vamos a caer en esa tentación de las infidelidades, del desamor, del orgullo, de la vanagloria, de querer ser los mejores, etcétera, etcétera. Nunca. ¿Por qué? Y porque le vamos a tener continuamente, no vamos a apartar nuestro pensamiento y nuestro corazón del Señor. Y después comienza, queridos amigos, cuando se hizo de día, entonces, cuando nosotros, el hacerse de día quiere decir que ñande ya yesa cuamaina. Haraka, ñande ya yesa cuata, peoña peñande yo que ejamae, hoy cote enjañande cuando se hace de día. Ahí vamos a poder darnos cuenta, porque hacerse de día quiere decir que ya tenemos la clarividencia. Upea y se inanda ñepe tuema peñane acá, sino que ya es shaña maña. Arubishaguatana japeala se ayamora. Para el Señor se le hace de día y por eso es que ahora claramente dice, bueno, ustedes que me están siguiendo, ustedes que son discípulos míos que se han formado, desde ahora serán también apóstoles, porque ustedes tienen que salir a evangelizar, a anunciar lo que yo traje al mundo. Y ahí comienza la bienaventuranza según San Lucas. Comienza a hablar, felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. ¿Por qué nos habla de los pobres, Lucas? Porque pobre quiere decir estar abierto siempre a Dios. El rico es aquel que está siempre encerrado en sí mismo. Solamente el pobre es capaz de abrirse a las necesidades de los demás. Y después dice, a ustedes les pertenece el reino. El reino nos pertenece porque justamente el reino de Dios solamente se puede construir cuando confiamos plenamente en Dios, cuando la comunidad, todos juntos, llevamos adelante el proyecto de salvación. Después dice, felices ustedes los que ahora tienen hambre. No, porque el que tiene hambre, y nosotros sabemos bien, ¿verdad?, el ayuno, todas esas cosas, nos ayuda a estar siempre atentos. No te sirve ni para ladrar. Ni para ladrar te va a servir un perro en Huatán. Entonces, el estar atento. Eso quiere decir, queridos hermanos, el hambre. Pero el hambre que después, ¿qué es lo que nos da? Ustedes serán saciados. Saciados justamente porque recibimos esta presencia de Dios que nos ayuda a caminar y a ofrecer también el pan de la felicidad a los demás. Y el tercer elemento dice, felices ustedes que ahora lloran porque reirán. Ñandena, sean labios, siempre ñandé como cristiano. No, queridos amigos. El que llora quiere decir aquel que es sensible a las necesidades de los demás. De nuevo los demás. Penas hacen a peor a ese es el angurriento, el egoísta, que él busca simplemente, hasta busca, con maldad busca que al otro no le vaya bien. Sin embargo, el que llora, el que sufre con el otro, eñandú penderá pisá, pero hoy contener. Y entonces me duele, llora, pero va a reír después. ¿Por qué? Y porque cuando caminamos en comunidad después,
llegamos a los objetivos que el Señor nos propone. Queridos hermanos, este evangelio es maravilloso en este sexto domingo. Vamos concluyendo esta tercera partecita y agradecemos a Dios esta propuesta de su bienaventuranza. Pero lo importante es que lo pongamos en práctica. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Mientras su rebaño pacía apaciblemente, Macario, nacido en Egipto en el año 300, se dedicaba en la campiña a recitar salmos y a cantar alabanzas a Dios. Al caer la tarde, y sin buscarlas, las ovejas se apiñaban mansamente a su alrededor. Entre tanto, él continuaba durante toda la noche sumido en la más profunda oración, y los depredadores, los lobos que merodeaban alrededor del aprisco, nunca se acercaban a los corderos. En la aldea se maravillaban ante este niño al que seguía dócilmente su manada, a todas partes. Sorprendía a los lugareños su carácter dulce y reservado, que crecía a la par con su estatura, y eso fue generando una envidia tal que una joven rechazada por Macario esparció el rumor de que el hijo que esperaba era de él. Y los habitantes de la población entonces lo apalearon, pero no protestó, hasta que en vista de que el trabajo de parto ya llevaba varios días, la muchacha desesperada confesó quién era el verdadero padre y al fin pudo nacer la criatura. Una vez demostrada su inocencia, se refugió en el desierto y se dedicó a la penitencia, a la oración, al ayuno. Muchos se fueron tras él y en menos de 10 años ya se habían levantado varios templos, y entonces la iglesia tuvo que ordenarlo sacerdote para impartir la Eucaristía a su creciente discipulado. Durante 60 años enseñó a varias generaciones de monjes a vivir en silencio, en ayuno, penitencia, en oración. Cuando ocurrió su muerte el 16 de febrero del año 390, ya florecía un vigoroso movimiento monacal del que se derivó la construcción de muchos monasterios en ese yermo, al que todavía hoy se le llama como Desierto Macario. Por eso hoy, fecha oficial de su festividad, es el momento justo para pedirle a Dios que disponga nuestras vidas para acercarnos a Él, como predicaba San Macario, orando más con el corazón que con palabras pomposas y repetidas. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que viven para mirarte y nada más, fuerza de todos, adelantando el cielo, hermanas de Belén, benedictinos Cristo, y su comunio claristas, concepcionistas, carmelitas y tantos más, y tantos más. Que seamos todas uno como el Padre y tú sois uno. Todos forofos de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son tu primavera pentecostal, llenos de vida,
movidos por el espíritu. Cursillos, comunión y liberación, renovación carismática, Soulstar, Opus Dei, Focolares, Hakuna, El Camino, FK y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Por los que son consuelo tuyo en el dolor, besando heridas en tu pobreza y marginación. Hijas y misioneras de la caridad, mercedarios, trinitarios, hospitalarios, hermanitas y tantos más, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Los que te estudian y predican, inconformistas, sin límites, siempre mar adentro. Maristas, salesianos, escolapios, agustinos, franciscanos, legionarios, jesuitas, dominicos y tantos más, y tantos más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Todos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Por los que sostienen tu familia, día a día, siervos de todos. Sacerdotes diocesanos, parroquias, seminaristas, misioneros. Tuvimos junto a Pedro, el Papa, que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Que seamos todos uno como el Padre y tú sois uno. Somos por el favor de todos, que nos queramos siempre más. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este domingo 16 de febrero y estamos en el sexto domingo del tiempo ordinario. En esta sección nosotros normalmente reflexionamos sobre una palabrita, así que ustedes también nos preguntan a través de este fragmento. Ñande Yarañe responde. Muchas personas preguntan sobre dos palabras esenciales. Maldición, va la maldición, va Ñande Yala, Ñande maldecino, tena peñandera pichá, Ñande maldecino en la Biblia. Entonces vamos a ver un poco, va la maldición. Y otra palabrita que también suelen preguntar es sobre la bendición, ¿verdad? Eso es algo lindo, el bien decir de Dios para con nosotros. Hasta ella es ya, entonces va maledicción. Ya él iba ahí a peñandera pichá, peñana, tena cuñande yara a lleva, ñande maldecilla, ñande. Pero vamos a entender y vamos a escuchar bien lo que significa desde la Biblia
desde la teología bíblica la palabra maldición. En primer lugar, el vocabulario de la maldición en hebreo nosotros tenemos muchas palabras para utilizar eso de maldición. Y antes que nada, expresa las reacciones violentas de temperamentos pasionales. De ahí viene después el griego, hebreo, pero el griego, por ejemplo, te dice el daimon, de ahí viene después la palabra demonio, ¿verdad? O sea, lo que sale. Esa es una expresión, una reacción violenta que sale desde adentro del corazón. Entonces, esta es una primera expresión que nosotros tenemos que entender cuando hablamos de la maldición. Pero, o sea, bien de adentro del corazón. Y entonces se maldice en la ira. Eso se dice sim, humillando, despreciando, execrando, jurando. La Biblia griega se inspira sobre todo en la raíz ara, que designa la oración, el voto, la imprecación, y evoca más bien el recurso de una fuerza superior contra lo que se maldice. Una fuerza superior contra aquello que estamos nosotros maldiciendo. Entonces, vea la definición yahuerecoaína, sobre todo en hebreo, vamos a volver a repetir, está la ira, está la cuestión de la humillación, está la cuestión del desprecio, del execrar algo, del jurar. Todas estas son formas como uno maldice y dice que sale desde adentro, pero se añade una reacción violenta. La maldición pone en juego fuerzas profundas que rebasan al hombre. Fuerzas profundas que rebasan al hombre. Entonces la maldecir dice que nosotros ya casi no podemos manejar a través de la razón. Viendo por qué sé yo qué, ¿verdad? Sale desde adentro esa ira, ¿verdad? Lo que está rebasando nuestra capacidad, la fuerza del hombre de detener ciertas cosas en nuestras reacciones. A través del poder de la palabra pronunciada que parece desplegarse automáticamente en sus efectos funestos. Principalmente entonces a través de la palabra. Entonces, ¿viste? Es como una expresión, nosotros le decimos una expresión satánica, una expresión diabólica, una expresión demoníaca. Sería más el demoníaca, porque daimon pues quiere decir lo que sale desde adentro. La maldición entonces evoca el temible poder del mal y del pecado, la inexorable lógica que conduce del mal a la desventura. Algo malo que después te va a salir siempre mal. Algo malo que yo hago, algo malo que yo siento, algo malo que fue de mi accionar y ahora que va hacia la desventura. Esa es la desventura. Así la maldición en su forma plena comporta dos términos estrechamente ligados: la causa o la condición que acarrea el efecto. La causa, va ere pare yapopea, va ere pandere upea lleva, y luego el efecto. Siempre toda causa te lleva a una consecuencia, ya es la efecto. La she, entonces allá po ahí no voy las cosas, cato tengo el efecto va a ser negativo. La sheca 1, cato el efecto va a ser negativo. La she mondano, cato el efecto va a ser negativo, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué la gente a vos te maldice porque sos un corrupto, porque sos un ladrón, porque te apropias de las cosas del Estado, te apropias de las cosas que no te pertenecen? No es maldecir la gente ayer. O sea, le sale desde adentro, va por encima, o sea, uno se da cuenta en la razón, pero cuando ya cuaimba de ella esta ucabe anila o ya povela y vaya, ¿entiendes? Y entonces, el efecto que cae sobre esa persona. Pero atención, queridos hermanos, algunos pues piensan, ¿verdad?, que la maldición es porque yo te maldigo a vos te va a suceder. No, sino que es la causa, te dice, causa de tu accionar. O sea que la maldición, el efecto y la consecuencia de una maldición, no es entonces que Dios te maldice.
O no es que yo te maldigo, sino que sos vos mismo que estás asumiendo una maldición. Porque el decir significa hacer. El decir significa lo que yo hago, las causas de este hacer que luego me van a llevar inexorablemente, sin falta de yo, me va a llevar a una desventura personal. ¿Entienden, queridos hermanos? Eso quiere decir entonces de lo más profundo. Por lo tanto, porque has hecho esto, porque hiciste, porque en dere yabon, déjina la causa de hoy, porque en delan de mondán, delan de yapón, delan de caúa, delare ya posea pe y bahía. Ahí está la causa soy yo. Si haces esto, yo hago esto. Entonces, te alcanzará tal infortunio. Te alcanza el infortunio, o sea, consecuencia. Si yo veo que aquí hay un ventilador que está girando y meto mi dedo, yo meto mi dedo en el ventilador. La causa es que me va a lastimar ese ventilador, o me va a cortar mi dedo, o me va a ensangrentar, o me va a golpear. Causa, efecto. UPA es la lógica de nuestra vida y de la naturaleza. Entonces, queridos hermanos, ñaña tende ponáquena, entonces, porque muchas veces ña hace maldecir, ya hace maldecir, no, sino que es la causa y el efecto, somos nosotros, que no escuchamos o no queremos escuchar la voz de Dios, no queremos escuchar la voz del Señor que nos habla a través de tu papá. Tu papá y tu mamá te dicen, mi hijo, ña comporta pona anire droga. Ande lo mismo de ya por causa, sea una droga, efecto. Entonces, pues, a cárcel o lo que sea. ¿Se dan cuenta? Causa, efecto, es importante. Cómo Dios se manifiesta y cómo Dios te habla. Justamente para que no caigas vos en una maldición. Y justamente escuchando la voz de Dios. Vean, ya estamos, lo contrario de la maldición es el Shema Israel, es el escucha Israel, es hindú porque Shema en hebreo quiere decir obedecer. Es hindú ya poveña de yara y ande llega tu jamuesa, causa efecto. Si yo hago el bien, ciertamente que el bien contribuye para que las consecuencias sean positivas. Si una sociedad funciona, es decir, si nuestra sociedad nadie se plaguea, porque todos vivimos bien, todos estamos en la riqueza de la buena utilización de la naturaleza, de los recursos que Dios nos ha dado. Entonces es efecto de que nosotros nos organizamos bien. Pero si nosotros vemos que hay niños por la calle, hay motochorros por todas partes, si nosotros vemos esas casas que tienen que tener como que 10, como que se dice, de estas cámaras de aquí arriba, abajo, de por todas partes, oye, ya, bueno, ya viendo, voy para Mondajao, lo que sea, vamos a la y pared, 8 metros, vamos a llegar, área, vamos a llegar, cercado eléctrico, y todas esas cosas. Ese es el efecto de que algo no está funcionando en la sociedad. No sé si llegamos a entender o si no queremos entender. Quiere decir que nuestro país no funciona bien porque eres ¿dónde? Cuanto la cámara por todas partes, cercado eléctrico, todo así es. ¿Y por qué? Y ese es el efecto de que algo no funciona. Y esa es la maldición al final de cuentas que cae sobre nosotros. ¿Por qué? Y porque nosotros estamos actuando mal. Quiere decir que hay una enfermedad espiritual, hay una enfermedad psicológica, hay una enfermedad social dentro de nosotros. Algo nos pasa. Nos hemos apartado de Dios y eso justamente es lo que hoy la palabra de Dios nos estaba insistiendo desde la primera lectura. Maldito el hombre que confía simplemente en el hombre, es decir, en sus riquezas, en las cosas superficiales, porque después lo único que hacemos es hacer faltar a los demás y como consecuencia se nos viene entre comillas, esta maldición. Se puede maldecir a la ligera, sin exponerse a desencadenar sobre las propias personas la maldición que uno invoca. Eso lo encontramos en el Salmo 109, versículo 17. Para maldecir a alguien es preciso tener cierto derecho sobre su ser profundo. Para maldecir. Esto también se suele escuchar mucho, ¿verdad? Pecheruche maldecí. Pecheruche maldecí. ¿Qué quiere decir eso? Tiene el derecho
invoca a su derecho. ¿Por qué? Y porque quiere decir que pende abuela, pende sí, pende educador. Tan emoñe epona, güey. Hey, bona, güey, shemembu, anila re ya po epea. Shemembu, anila ne juntaba ahí. Shemena, anila re coere macaneo, pero vire holande, amigo, cueran de jarriero y jare cose, jare ca, ujare yu, ave, de argel sendie, ñanderoga, pube ñandemembu, consecuencia, maldición que cae sobre los hijos, decimos nosotros. Dios nos maldijo por eso. No, queridos amigos, somos nosotros quienes estamos actuando. Ese es el maldecir. Al final de cuentas, el maldecir significa el mal hacer algo. Ya po ahí, nanta ya po ponay, peñan de yara esa caponaya de peñan de la vera, nuestra hoja de ruta. Yecuapani. Pero sin embargo, anda ya pues. Y ahí caen las consecuencias, o como dice la palabra de Dios, los efectos. Para maldecir a alguien es preciso tener entonces cierto derecho. Tu mamá, tu papá, todos nosotros, desde que nacemos, queridos hermanos, nos vamos formando y nos vamos educando. Upeaecola siempre ñandelaña insistía ya subraya en la educación. Yo no sé si hasta ahora no escuchamos, o no es que no escuchamos y no entendemos, sino que anda ya posente. Yo no sé si somos tan pecadores así que no queremos hacer caso en hacer las cosas bien, porque la educación pues es lo esencial y lo fundamental. Un país que invierte en la educación. Ya digo ya escuela ve a hambre cero, por no que ya de barea. No es eso. La escuela no está para dar de comer. Ella ponen a las cosas a que la gente tenga un buen salario, que la gente trabaje, que la gente tenga posibilidad de ir adelante y de producir. Hambre cero, pico, escuela veña de ella ponen. Upe vengo ignorancia cero, ana. Tabú cero, ana, con la escuela, ve. Hambre cero. Ya andó mi diputado, pues a la baña, porque se van esos pobres niños que no han tomado leche, que no comieron nada en su casa y que vienen a la escuela. ¿Cómo va a raciocinar? ¿Cómo va a hacer una matemática? ¿Cierto? Pero anda ahí la solución. Parche la remoyanena. Soluciona las familias que estén bien, las casas que estén bien, que tengan sus ingresos necesarios. O carupona jamuala, joven, to desayuna pona, to merenda pona. Y eso mismo para la educación. Y aquí te está diciendo lo mismo, queridos amigos. Entonces, esto significa maldición, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que mirar, entender. Y esto lo encontramos en la Biblia. Lo encontramos tantos pasajes, ¿verdad? Lo encontramos desde la prehistoria, como hay, entre comillas, una maldición sobre la humanidad, el diluvio universal, por ejemplo, ¿verdad? Génesis capítulo 6 te habla de eso. Dice que la maldad era tan grande, ¿viste? La maldad. Malo ya po, vejañan de la yepo. Entonces, oye, a pu veñan de yara, y pu aro veñan de yara, y va eise, con la piche, te bevelando entendese, y así sigue en la historia, ¿verdad? Adán, de Adán a Abraham, se extiende la maldición, muerte, cuyo autor es el hombre mismo. Y aquí lo encontramos Génesis capítulo 4, Caín y Abel. Entonces esa es una maldición, un mal hacer. Entonces ya yuca venían de yo que lleva, ya yuca venían de la bisabe. Y así, queridos hermanos, sigue nuestra historia. Porque el año de tiempo ave, porque el año de tromposan, lleva y gato en huella, la año de mongueta de todos los elementos. Pero creo que esto es esencial y fundamental para que hagamos un camino de salvación. Salvación significa de felicidad y de responsabilidad en nuestro camino cristiano. Bueno, me despido de ustedes, queridos hermanos, y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.